Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, empresarios, visionarios, toda aquella persona que tenga una idea de negocio. Este es el podcast favorito porque así aprende qué hacer y qué no hacer cuando usted va a emprender o ampliar sus negocios. El día de hoy vamos a hablar de finanzas, de dinero, de finanzas personales y también comerciales, esos errores o esos aciertos que podemos cometer nosotros como empresarios o como emprendedores. Y para hablar de ello tenemos con nosotros una experta en lo que tiene que ver con finanzas personales y es Wendy Pacheco. ¿Cómo estás? Muy bien, Indira. Un placer estar aquí en este segmento contigo. De verdad que me siento muy honrada de agregar valor a tu audiencia. Y estoy aquí para todas las preguntas que tú quieras hacerme. Y son muchas. Pero antes de entrar en la parte de finanzas per se, quiero que me digas quién es Wendy Pacheco. Bueno, Wendy Pacheco, hija de madre soltera, una persona creyente de Dios, madre, esposa, una persona que desde muy pequeñita pues tenía muchas metas y sueños. Y que mi mamá, como siempre, es decir, yo creo que uno nace con la programación perfecta y que el entorno, Indira, hacen de nosotros una versión totalmente equivocada. Lo bueno de esto es que tú tienes la oportunidad de tú poder construir quién tú eres. Y eso me ha pasado a mí, es decir, estudié, mi mamá me dijo, vete a estudiar, haz una carrera. Estuve en el área financiera por 20 años en Santo Domingo. Aquí tengo 8 años utilizando todos mis conocimientos para ayudar personas. Y más bien a eso me dedico, a ayudar a las personas a poder yo tocar tu corazón y dejarte en una mejor posición en la que yo te encuentres. Ese es mi propósito, en contribuirte, en agregar valor a cada familia, a cada persona que con mi conocimiento pueda yo impactar. Mira, te conocí en una actividad de emprendedores, de mucha gente que aporta muchísimo valor, saludando a nuestra amiga Matibel Pérez, que ahí en su actividad fue que te conocí. Inmediatamente estuvimos hablando, hice clic con algo que salió en la conversación y es la independencia financiera. La mayoría de emprendedores y los que ya tienen sus empresas, creo que es lo primero que sale en tu mente cuando tienes una gran idea. Quiero esa libertad financiera. Quiero poder manejar ese dinero que tenga o que pueda adquirir. Pero puede ser que estemos confundidos. Entonces, lo primero que quiero que analicemos es ¿qué es la libertad financiera? Vamos a definir ese término. ¿Qué es libertad financiera? Mira, Indira, la libertad financiera realmente para todas las personas tiene un significado, pero significa tú poder tener tiempo y a la vez dinero para tú poder desarrollar lo que sería la vida a tus términos. Es decir, eso es lo que realmente yo entiendo que es libertad financiera. Tú poder tener, porque muchas personas a veces tienen dinero, pero no tienen tiempo. Entonces están trabajando para ganar un ingreso que al mismo tiempo están dejando pasar sus vidas, no tienen tiempo para sus hijos, no tienen. Entonces es tú tener un equilibrio en tener tiempo y dinero para tu poder hacer lo que realmente te guste, lo que realmente te da la felicidad. La vida es muy corta, entonces yo entiendo que para cada persona tiene un significado diferente. Puede hacer que para la libertad financiera sea yo poder tener un equilibrio entre Dios, familia, comunidad. Puede hacer que para otras personas sea poder llevar un legado más allá. Pero en conclusión, toda aquella persona que tiene tiempo y dinero, porque hay un punto, casi el dinero no lo es todo, pero es el vehículo que te permite tu poder lograr muchas cosas en la vida. Bueno, eso es como el éxito. Cuando la gente dice, ¿qué te consideras exitoso? Bueno, tal vez lo que para mí es el éxito, para otra persona no lo es. Yo siempre pongo el ejemplo de, para mí tener éxito es que, qué sé yo, uno de mis proyectos llegue a donde yo lo visualicé. Pero tal vez para una persona que es ama de casa y
se pasa el día completo en su casa atendiendo a su familia. Un día exitoso es que pudo haber cumplido con el desayuno, la comida, cena, limpiar la casa y lavar, que se lo había propuesto para ese día. Y si lo cumplió, es exitoso. Y se siente bien haciendo eso. Entonces, Así es. la libertad financiera es más bien eso, de tú poder decir, bueno, lo que yo quiero lograr en la vida, verlo realizar, ver y vivir eso, ¿verdad? Pero sabes que cuando se emprende, y lo hago con mucho conocimiento de causa porque damos mentoría a muchos emprendedores, a personas que están iniciando ese negocio con tanto amor, cariño, corazón, anhelo de que funcione. La independencia financiera es como el punto número 1 que pone todo aquel que quiere salir de su trabajo, que quiere emprender en lo que sea. Pero, ¿cuáles son los errores más comunes de, sean emprendedores o personas común, que va donde ti y te dice, quiero la libertad financiera, pero ¿qué errores cometen? Bueno, el principal error es la improvisación. Las personas no nos gustan planificar. Entendemos que es más fácil actuar y simple. Y la mayoría de las personas fracasamos por la parte de no planificar, no tener un plan. Las personas quieren construir la casa sin tener el plano. Y en todo, realmente se necesita planificar. Y más en la parte del emprendimiento, donde la persona que tú te conviertes en el proceso de tú poder tener éxito mediante tu emprendimiento, realmente es lo significativo. No es que tú tengas un buen mes ni un buen año, es que tú te conviertes en esa persona de tú poder multiplicar muchas veces, sin importar la circunstancia, de manera constante los resultados. Sabes que ahora que dices eso, estaba generando en mi mente la pregunta de que hay muchas personas que confunden facturación con libertad financiera. O sea, ¿qué tanto pueden unirse estas dos palabras, estas dos frases a un emprendimiento que realmente es exitoso? O sea, ¿es lo mismo yo facturar que yo tener la libertad financiera? No, no es lo mismo. Tú puedes facturar, Indira, puedes facturar $1 millón, pero si eres tú solamente que está facturando ese $1 millón, si depende de tu persona, cosas pueden pasar. Te puedes enfermar, te puedes ausentar, ¿qué te puedo decir? Es decir, puede ser por un mes, puede ser por 2 años, puede ser por 3. Pero cuando tú estás construyendo libertad financiera es para que en algún momento de tu vida productiva tú puedas decir, voy a hacer lo que me plazca. No tengo que trabajar porque necesito, sino porque realmente me apasione. No es lo mismo. Y hoy día eso es lo que está sucediendo. Es decir, y más nosotros cuando estamos emprendiendo tenemos que entender que debemos de tener un camino establecido, porque a ti te puede ir mal en un emprendimiento, hay cosas que suceden, no todo está en control. Bueno, hay una expresión de que dice en la parte de tu emprender que si tú tienes todo en control, tú no estás creciendo. Es lo primero, porque a veces queremos estar todo en control, pero realmente no es posible. Ahí llega la zona de confort. Ahí tú entras en la zona de confort. Entonces, el que emprende es un reto, es un reto. Hemos escuchado una frase y yo la he repetido, y es que no todo el mundo debe emprender, o no todo el mundo puede emprender, o no todo el mundo está preparado para emprender. ¿Por qué? Bueno, mira, todo el mundo puede hacer que quiere emprender, pero no es para todo el mundo, es para todas aquellas personas que están dispuestas a tomar una decisión para hacer una transformación en ellos. Y realmente una buena idea, yo en esta trayectoria de 25 años en el área de finanzas, que en Santo Domingo tuve muchas personas que estuvieron en banca de personas con tan solo que los productos básicos y pasaron a mis manos y lo pude construir en grandes empresarios hoy día. Y eso es una satisfacción para mí porque le di el soporte, es decir, ellos tuvieron la disposición de hacer todo lo que había que hacer para hacerlo. Entonces, realmente emprender no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo quiere emprender, son para aquellas personas que entiendan que hay que agotar un proceso y que en ese proceso
son muchos los cambios que debemos de hacer, preparación, ser paciente, persistente, ser constante y trabajar realmente nuestro carácter. Trabajar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque muchas personas emprenden y tú ves que en los primeros 3 a 5 años cierran sus negocios. Y mucho le estás poniendo. Mira, yo he visto personas, incluso he tenido mentis que vienen donde mí con que van a cerrar su negocio. Y le digo, ok, perfecto. ¿Cuántos años tiene tu negocio? 7 meses. Entonces, tú abriste un negocio y en 7 meses tú vas a cerrar el negocio porque no da el negocio. ¿Cuál fue tu plan? ¿Dónde está el business plan tuyo? ¿Cómo tú iniciaste eso? Ah, no, yo vi que a Wendy le funcionaba eso y yo dije, bueno, yo puedo poner uno de esos porque una vez yo hice un curso y lo puse, pero tú no hiciste una proyección, no. Entonces, ¿qué tan importante es tú tener ese manejo financiero? ¿Qué tan importante es tú conocer la diferencia entre tus finanzas personales y comerciales? ¿Cómo se maneja eso para que tenga éxito un emprendedor? Bueno, mira, es como el corazón. Si tú estás emprendiendo, lo primero que tú debes de hacer es buscar ayuda en el área de finanzas, porque las finanzas es usted gestionar el dinero de la manera correcta. Verificar con qué ingreso cuenta, cuáles son mis gastos. Los negocios no se tienen por un sentimiento, se tienen para usted poder ser productivo, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver cómo usted poder ahorrar, cómo usted poder invertir, cómo usted... yo he visto personas como te explico, con grandes ideas de proyectos que quieren implementar y creo que, oye, tú lo escuchas y dices, wow, pero es tremendo negocio. Pero ¿qué pasa? La improvisación y tu poder y la persona no tener esa planificación en este tema y tenemos que saber dividir. Yo creo que antes de nosotros empezar a emprender, usted tiene que manejar sus finanzas personales primero. Si usted no tiene la capacidad de autosugestionarse en decir cuáles son mis consumos saludables, ¿estoy yo teniendo consumo saludable? ¿Estoy yo manejando mi riesgo en el tema del dinero? Eso es un país donde realmente las personas tienen que buscar todavía mucho más ayuda porque es totalmente diferente que en los países subdesarrollados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es el corazón que va a hacer el endrenaje de todo y te va a dar la foto de que realmente dónde estás, para dónde vas. Es muy importante, porque si usted no sabe dónde está, usted ya llegó. Mira, muchos latinos, hispanos sobre todo, que deciden hacer esa inversión en emprender, lo hacen desde sus propios ingresos, porque no es para nadie un secreto que hemos visto gente que tienen un trabajo y empiezan el emprendimiento en las horas libres, por decirlo de alguna forma, basado en su propio ingreso para poder inyectarle a su negocio. ¿Qué tan saludable es eso? O si es más saludable romper romper tu trabajo regular y empezar tu emprendimiento, que también eso lo escuchamos mucho, porque yo suelto ese 8 a 5 y me pongo en mi emprendimiento y le dedico todo mi tiempo. ¿Es saludable esto? No es saludable. No es saludable, Indira, porque tú no puedes empezar un proyecto con las falsas expectativas. Tú no controlas cómo te va a ir, tú controlas las acciones que tú vas a tomar para que te vaya bien todos los días, pero el resultado hacia eso es algo que tú no controlas. Es como yo le digo a las personas que en mi oficina, bueno, manejamos un equipo de agentes en nuestra oficina, en esta área de finanzas, y yo le digo, tú no vas a dejar tu trabajo, pero los emprendimientos, tú no puedes empezarlo con expectativa falsa de que al otro día tú vas a encontrar el cliente que te va a cuadrar el mes. Uh-huh. Eso no funciona así, es decir, es un proceso donde las personas, si quieren de verdad, si le apasiona venir a trabajar para vivir bajo los propios términos y no aceptar, porque yo creo en la diferencia de una persona que trabaja a una persona que tiene un emprendimiento, lo que lo separa es que el que trabaja acepta lo que le toque.
acepta los días que le paguen, acepten los días que le dan de vacaciones, acepta cuándo ir a recoger a sus niños o cuándo y si puede, y a veces realmente uno ni puede, cuando uno tiene un trabajo, es decir, y el que emprende es porque siente en su corazón que quiere construir como quiere vivir. La escuela quiere elegir la escuela de sus hijos, quiere elegir el entorno donde quiere desarrollarse. Entonces, yo no recomiendo a ninguna persona emprendedora, si tiene los recursos y para tomar la decisión, lo puede hacer, o si tiene el soporte, lo puede hacer, si tiene el esposo que se encarga de la parte fija de los compromisos al día a día, lo puede hacer, pero la incertidumbre, ya cuando uno emprende, ya es parte nuestra, de tu saber. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? ¿De dónde tú vas a sacar ese dinero? Si tengo que pagar local, tengo que comprar productos, en el caso de emprendimientos que manejen productos, si son servicios, renta y demás. Entonces, no le recomiendo a nadie. No, y como quiera, es cuesta arriba, porque no hay cosa más que te desgaste más un negocio que vender desde la escasez. Vender con el que, bueno, voy a cobrarle a Wendy porque eso es lo que va a pagarme el mes. Eso daña un negocio. No es posible. No es rentable. Entonces, ¿qué tanto puede afectarte, sea en un negocio o en lo personal? Los famosos gastos hormiga, los gastos de imprevisto, estos gastos que uno lo ve como chiquitito y que no pasa nada, ¿qué tanto impacta en la finanza? Bueno, yo creo que el mayor impacto está en los gastos hormigas, Indira. Las personas cuando yo me siento con alguien y le ayudo a identificar dónde se encuentran, muchas personas se dan cuenta que están en rojo y que realmente lo que le está causando ese negativo es el café en Starbucks, las pizzas extra, el no preparar su almuerzo, porque tú vas a la tienda y compras un televisor y te costó $1,500 y es un solo gasto. Pero a veces las personas ni siquiera se enteran en dónde se está yendo su dinero. Así es. Y no lo contabilizan, por decirlo de alguna forma. O sea, como tú dices, yo bromeaba mucho porque la primera vez que yo escuché el famoso gasto hormiga, hace ya muchos años, una amiga mía que es experta en finanzas me dijo, es que los gastos hormiga, y yo nunca lo había escuchado. Y me puso el ejemplo del café. Yo soy una persona súper cafetera, a mí me encanta beber café, pero ¿qué pasa? Yo todas las mañanas yo me compraba un café en una compañía de esa, como la que mencionaste ahorita, en una cafetería de esas grandes, no de las que cuestan $1, de las que cuestan bastante el café. Y yo decía, pero es que ese es un gusto que yo me doy, pero eso es que eso es lo que a mí me gusta. Pero cuando tú le pones y como dicen, le metes lápiz en buen dominicano a ese café todos los días que te cuesta $5, ¿cuánto es a la semana? ¿Cuánto es al mes? ¿Y cuánto es al año? Entonces, cómprate una caja de café o una bolsa de café y haz el café en tu casa y sale mucho mejor. Así es, y las personas no saben porque lo desconocen. Yo creo que en este país yo me he dado cuenta que existen muchísimos vehículos que con pequeñas contribuciones, pequeños ajustes, las personas pueden estar muy bien a futuro. Lo que pasa es que muchas personas no se animan, ¿verdad?, a buscar información. Es difícil usted solito, porque si usted tiene toda una vida trabajando y usted todavía está en ese círculo vicioso de que no le quede apenas $20 o $50 y vivir de cheque a cheque y no busca ayuda, entonces, ¿cuándo usted tiene la esperanza de que eso pueda cambiar? Así es. Así es. ¿Qué diferencia existe entre esa persona que decide buscar, por ejemplo, una persona así como tú, que le apoye en esto de la gestión financiera, y la persona que dice, no, yo voy a seguir anotando en una libreta y llevando mis gastos? ¿Cuál es la diferencia que podemos ver? Bueno, el resultado final es que una persona que busca ayuda sabe, se educa y entiende lo que sería gestionar el dinero, porque finanza es llevar un libro. Cualquiera puede llevar un libro, pero gestionar mejores decisiones, es decir, tomar mejores decisiones con el dinero, es totalmente diferente. Entonces, una persona que sí busca ayuda puede lograr sus metas y sueños más rápido financieramente que una persona que esté improvisando.
¿Qué 3 prácticas tú recomendarías? Y pongo 3 para que sea algún número así como fácil. 3 prácticas que tú recomendarías a ese emprendedor o a esa persona en sus finanzas personales que nos está viendo para que tenga un camino mucho más fácil en la libertad financiera. Bueno, lo primero que yo recomendaría es que busque ayuda. Tiene que buscar ayuda, sentarse con alguien que le diga exactamente dónde está. Es el primer paso, usted saber dónde se encuentra. Luego que usted sabe dónde está, pues entonces usted tiene que implementarse un presupuesto y llevar ese presupuesto. Es de la manera que usted sabe qué usted está haciendo con el dinero, porque de lo contrario el dinero lo está manejando usted. Y la tercera recomendación que yo entiendo que una persona debe de hacer, no importa que sea emprendedor o no, es que las personas deben de tener metas claras en lo que quieren lograr. De lo contrario, las personas cada año, tú ves que te van a decir, se van a acercar a ti, Indira, yo este año me compro mi casa, yo este año saldo de deuda porque sí, yo este año yo ayudo a mi hijo a saldar esa deuda educativa, pero lastimosamente nada se da si las personas no están claras. Y para eso usted tiene que tener prioridades. Y hoy día ese es uno de los principales problemas. Las personas tienen las prioridades invertidas. Creen que yo me lo merezco, yo me tengo que ir a Dubái porque yo trabajé muy fuerte, muy duro, hora extra. Y entonces en el transcurso del tiempo, luego son decisiones devastadoras para las personas. No, y eso que acabas de hablar, por ejemplo, del famoso Dubái, no digo que no vayan a Dubái, ¿eh? Pueden ir todas las veces que quieran. Planificadamente. Pero eso lo escucho mucho, sobre todo entre nosotros los latinos, los hispanos, que se trabaja el año completo y entonces se van de vacaciones, sea a nuestros países o a otro lugar, porque antes solamente, por ejemplo, el dominicano se iba de vacaciones a República Dominicana, ya no, ya que se va a Colombia, que se va a Puerto Rico, que se van a otros lugares, se va a Dubái. ¿Qué le recomendarías tú a esa gente que vive o que le gusta esa llenadera de tarjetas una vez al año, ese yo me voy de vacaciones y luego lo pago, ese porque puedo y me lo merezco? O sea, ¿qué le recomendarías tú? Bueno, mira, y esa es la foto tradicional, ¿Qué yo les recomiendo? Es muy duro, yo me siento con personas que cuando le vemos el nivel de satisfacción que es usted identificar cuánto ingreso usted pasó por sus manos en su vida productiva y cuánto usted tiene ahorrado hoy día para su vida no productiva, que quiera o no, va a llegar. Y que entonces esas personas simplemente me digan, no, yo me siento bien porque yo conocí países, yo esto, yo lo otro, y yo crié a mis hijos. Hay casos de eso que yo le pregunto, ¿y sus hijos le ayudan? No, ellos tienen su vida y viven, a veces la vida no productiva se torna hasta más larga que la productiva. Porque tú puedes trabajar entre 30 a 40 años productivos. Pero hay personas que Dios lo bendice y le da años hasta los 95, 100, 105. Y más ahora con la medicina alternativa. Yo entiendo que esas personas deben de crear conciencia. Es un tema de conciencia. Y de mirar hacia el futuro. No estamos acostumbrados a planificar, a ver a más allá. No estamos planificados a manejar el riesgo antes de que te llegue el momento. Y realmente yo les sugiero que hagan conciencia primeramente, que el tiempo pasa y luego no hay más nada que hacer. El futuro se planifica, la estabilidad financiera se planifica en el presente, pero se disfruta en el futuro. Ay, eso sí fue bueno, esa frase, casi para cerrar. ¿Dónde pueden conseguirte, dónde pueden llamarte, dónde pueden tener más de tus servicios, Wendy? Excelente, mira, Indira, nosotros estamos ubicados en el 2114 de William Bridge, en Pelham Park, en el segundo nivel, en la suite 202. Estamos ahí para servirle. Manejamos, nuestra oficina maneja 11 estados, personalmente yo manejo 7 estados y todo nuestro conocimiento está a la disposición de cada persona que quiera hacer un antes y un después. Yo creo mucho en que si la persona crea una conciencia,
en esta área puede estar mucho mejor, ganando lo mismo, porque no es lo que tú ganes, Indira, es lo que está quedando de lo que tú ganes y qué tú estás haciendo con ese remanente que te está quedando. ¿Y cómo estás invirtiendo lo que ganes? Y cómo tú estás invirtiendo lo que ganes, exactamente. Entonces, ahí estamos, mi número de teléfono 917-915. 7758, mi esposo me mira. Es que uno no se llama uno mismo. Yo no me llamo yo misma, me tienen que entender. 917-915-7758 y estamos ahí en el segundo piso para la disposición de quien sea que se me acerque. Yo le puedo ayudar en toda esta área y toda mi experiencia en lo que tiene que ver las finanzas personales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti por la invitación. Me honra estar aquí y compartir contigo este segmento. Muchas gracias. Bueno, señores, espero que todo esto de libertad financiera usted lo haya entendido al dedillo. ¿Qué es, qué no es? Que facturar no es tener esa libertad financiera. Que si usted va a poner un negocio o un emprendimiento, usted sepa y se asesore con personas que realmente le van a decir cómo invertir, dónde invertir y en dónde no poner su dinero. Nosotros nos vamos a ver y escuchar en otros episodios. Si nos ves a través de YouTube, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te recuerde cuando subimos video nuevo. Si nos ves a través de Telemedios, si nos ves a través de Mía Visión o a través de TV Quisqueya, muchísimas gracias por tu sintonía. Pero si nos estás escuchando a través de podcast, sea Apple Podcast o Spotify, recuerda también suscribirte y pasar estos episodios a más personas para que también se nutran de esta información. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.